Buenas noches, mis hermanos, amigos. Como decía mi hermano en la alabanza, sean todos bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitan, de verdad es un privilegio el poder ver rostros nuevos. Es un privilegio el poder estar delante de ustedes. Y como siempre, quisiera, mis hermanos, que para comenzar pusiéramos esta reunión en manos de Dios, que pusiéramos nuestra vida, pusiéramos aquellos afanes, aquellas cosas que el día de hoy nos han apartado de Jesús, que nos han apartado nuestra mirada de Cristo, que el día de hoy las depositemos en Él. Si me acompañan, por favor, mis hermanos, y cerramos nuestros ojos, en señal de reverencia a nuestro Dios. Y el día de hoy nos acercamos confiados en que Él está aquí, porque dice su palabra que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Él. Y yo sé que aquí está Jesús. Así que con esa confianza puedes acercarte a Él y decirle: Señor, mira, me pasa esto, Señor, tengo este problema, esta aflicción, Señor, pero Padre, confío en tu fidelidad, Señor. Padre, ayúdame el día de hoy, Jesús, a poder disponer mi corazón, Señor, a poder, Jesús, entender tu palabra, Señor, escucharte, Jesús, con una mente y un corazón diligente, Señor. Transforma mi vida el día de hoy, Señor. Y es que Jesús, cuán bueno eres, Señor, que hasta aquí nos has guardado, Padre. Cuán bueno eres, Jesús, que siendo un malo, Señor, aquí nos tienes, Jesús, dándonos una oportunidad más, Señor, de alabarte, Jesús, de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar tu voz, Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de los presentes, Señor. Porque, Padre, no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Y, Padre, hoy has traído un puñado de personas, Jesús, necesitadas de ti, Señor. Padre, ayuda, Jesús, a cada uno de ellos, Señor, a disponer su corazón, Jesús. Padre, a abrir su mente, su corazón, Señor. Padre, para recibir tu palabra, Jesús. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir, Jesús, como tú lo mereces, Señor. Trae libertad, Jesús. Que el día de hoy, Señor, sea presente tu Espíritu Santo, Señor, y salgamos convencidos, Señor. Padre, toma el control de esta reunión en tus manos, Señor, y te suplicamos, Jesús, que hables tú, Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias, Padre, en tu bendito nombre. Amén, Jesús. Y amén, Señor. El día de hoy quisiera comenzar con una historia que leía el día de ayer, y hablaban acerca pusieron un nombre, yo le puse Ana, que mencionaban que es una joven creyente. Ana, una joven creyente, que dice que va a la iglesia cada domingo y de vez en cuando, entre semana, ya que estudia en la universidad, y ese le ocupa bastante tiempo. No es muy buena cantando, ni sabe tocar instrumentos, así que no es parte de la alabanza. Dice que no tiene mucha paciencia con los niños, así que tampoco forma parte de la escuela dominical. Y como no le gusta ser sociable, prefiere no trabajar con la atención y la recepción de los hermanos. Ana participó hace como 2 años en un llamado que hizo un hermano e hizo un ayuno la semana siguiente que creyó, pero de ahí en adelante no se le vio mucho en actividades espirituales. En fin, Ana es la menos activa en su iglesia que se puede decir. En cuanto a su vida personal, lee muy poco la Biblia porque le da sueño. Y si te preguntas por la oración, pues te dirá que da gracias por los alimentos y por el día cada noche, pero no tiene lo que se llama una vida devocional. Ana es considerada una cristiana tibia, es decir, aquella persona que se dice ser cristiana, pero no actúa como tal y no busca un crecimiento espiritual. Simplemente es alguien conformista que se deja llevar por las corrientes, y desafortunadamente en la actualidad muchos discípulos de Jesucristo se han convertido en cristianos tibios. Hoy muchas personas dicen amar a Dios, hoy muchas personas dicen entregar su vida a Dios, pero cuando vemos sus hechos hablan totalmente lo contrario. Y quisiera que me acompañaran, por favor, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, versículo 16, si me acompañan, por favor. Voy a dar lectura. Si no lo tienen, va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Tito 1, versículo 16, dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda
buena obra. Dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy el cristianismo está lleno de doble ánimo, de costumbres, de conformismo y lo peor, de religiosidad. Hoy podemos ver iglesias llenas de religiosidad. Se ha perdido el verdadero significado de ser cristianos. Creen que solamente asistiendo a la iglesia, que orar una que otra vez, que leer algunos versículos de la Biblia, con eso ya están bien, con eso ya cumplieron, con eso ya pusieron ahí palomita en los pendientes del día. Toman a Cristo como un amuleto que solamente lo usan cuando les va mal. Ven a Jesucristo solamente ahí como algo a lo cual se puedan acercar cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad o cuando viene la escasez. Solamente ahí como un amuleto. Nunca se han afirmado, siempre andan cayendo, siempre andan sombríos, andan tristes, siempre con un semblante desencajado, siempre andan cayendo y a veces sonríen. A veces puedes verlos esbozando una sonrisa, hay veces se alegran, pero al poco tiempo vuelven a lo mismo. Al poco tiempo vuelven a caer, al poco tiempo se vuelven a desanimar, cayendo de pecado en pecado, y desafortunadamente muchos ya no han podido levantarse. Muchos han quedado en esa religiosidad, han visto a Jesús solamente ahí como una persona que fue crucificada y hasta ahí. No creen en la salvación de Jesucristo, y si lo creyeron solamente fue en el pasado. Si me acompañan por favor en Santiago 1, versículo 8. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La constante del día de hoy en las iglesias es el doble ánimo. Y dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Algunas veces está feliz, algunas veces está triste, algunas veces levanta las manos y glorifica a Dios, otras veces están diciendo, pero es que Dios, ¿por qué permites que pase esto en mi casa? ¿Por qué permites que pase esto en mi vida? Son personas inconstantes, personas de doble ánimo. Y hoy en día las personas no se dan cuenta del peligro de ser tibios. Más las personas que han decidido entregarle su vida a Jesús y que no han tomado a Dios con seriedad, que solamente vienen y tienen emociones, no han entregado su vida sinceramente y no toman a Dios con la seriedad de vida. Sin embargo, Dios ha tomado la tibieza como algo delicado y como algo muy peligroso. Y quiero que lo veamos ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Allá adelante, el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice la Escritura, Apocalipsis 3, versículo 15 y versículo 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras muy duras de Dios que le está dando al apóstol, cuando está hablando, a la iglesia de la Odisea, y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es un aspecto muy duro y muy importante que debemos de analizar en la vida de un cristiano, en nuestra vida, si es que hemos decidido seguir a Jesucristo. Las principales causas que llevan a una persona a ser a un cristiano tibio, a ser un cristiano inconstante, es que no han entendido el verdadero evangelio de la salvación. No han entendido el verdadero mensaje del evangelio de la salvación y por lo tanto no han confiado realmente en Jesucristo como su Salvador personal. Lo han visto solamente, insisto, como una religión, como un lugar de refugio, pero no lo han visto como su Salvador. Lo ven solamente como una tradición, como un ritual impuesto por los padres, o una emoción pasajera que tuvieron en su vida cuando estaba en peligro, una emoción pasajera que tuvieron en su vida cuando su matrimonio estaba por destruirse, cuando la enfermedad vino a su casa, cuando la enfermedad vino a su vida, y ahí fue cuando voltearon a ver a Jesús, pero después se olvidaron. Muchas personas no se exponen a las verdades bíblicas y a conocer más de la palabra de Dios.
En vez de acercarse más a Jesús, se alejan de Él porque sus obras no son rectas delante de Él. Dice la Escritura que el hombre prefirió más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y hoy vemos esa constante. Las personas no quieren entregar su vida a Dios, no quieren seguir a Jesús a pesar de que asisten a las iglesias, a pesar de que vienen a las reuniones, no quieren ir a más, no quieren tener esa relación estrecha con nuestro Jesús. Y algunos solamente piensan en sí y no en Dios, buscando su satisfacción, buscando sus caprichos, antes de buscar agradar a Dios. Buscan todo menos buscar agradar a Dios. En estos pasajes que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, el Señor nos habla claramente que Él demanda una entrega absoluta, demanda una entrega total y rechaza seguidores indecisos y tibios. El celo por Él no es una opción para sus discípulos. El celo por Él no es una opción para aquellas personas que han decidido entregar su vida a nuestro Señor Jesús. Los tibios, desafortunadamente, ¿sabes qué es lo que les pasa? No ven la gravedad de su pecado. Han minimizado el sacrificio de Jesucristo, ya sea porque no han cometido pecados escandalosos o porque son personas morales que creen que por hacer ciertas reformas en su vida, por hacer ciertos cambios, es suficiente para estar bien con Dios. Muchos jóvenes que desde pequeños han asistido a la escuela dominical, desde pequeñitos allí en el Conero, y han crecido y han pasado por todos los grupos de la escuela dominical, sienten que por eso ya son salvos, sienten que por eso ya están bien delante de Dios y pasaron por todos estos grupos, sin embargo nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Por eso vemos que muchos hijos de cristianos que han asistido a la iglesia son rebeldes, son desobedientes, porque nunca han tenido un encuentro personal con Jesús y solamente ven a Cristo como una religión. Siguen a Cristo porque sus padres los llevan a la iglesia, los traen a la iglesia y no ven a Jesucristo como su Salvador. Esos son los cristianos tibios, los cristianos que no han tenido un compromiso real con Jesucristo. No se dan cuenta de lo mucho que Jesús nos ha aguantado, no se dan cuenta de lo mucho que Cristo ha sido paciente con nosotros y a pesar de ello seguimos viviendo como si Cristo no existiera en nuestras vidas. Seguimos viviendo como si Jesucristo no existiera, como si fuera un Dios de fantasía, cuando Cristo es más que real. Quisiera que viéramos un ejemplo ahí en Lucas, capítulo 7, versículo 36, al versículo 47, si me acompañan por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Voy a dar lectura. Lucas capítulo 7, versículo 36, vamos a leer hasta el versículo 47. Dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón era un fariseo que conocía la ley de Dios. Simón posiblemente conocía cada versículo de memoria. Debió haber asistido a prácticamente todas las reuniones que se celebraban en las sinagogas en esos tiempos. Él oraba y
Posiblemente era conocido por todas las cosas que sabía y que hacía. Sin embargo, esto no era suficiente para Jesús. Esto no fue suficiente para Cristo. Simón, en lugar de rendirle honores a Jesucristo, en lugar de reconocer a Jesucristo como el Mesías, de darle por lo menos las mínimas atenciones a Jesús, porque si leemos ahí en el versículo 44, Jesucristo le enfatiza y dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En esos tiempos se acostumbraba que en todas las casas de las personas a las cuales se iban a recibir visitas, se debía de poner ahí un balde con agua, porque la zona era desértica y los pies se llenaban de polvo. Entonces, antes de entrar se tenían que lavar los pies. Y dice Jesucristo, le dice a Simón, que entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Dice en el versículo 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. También era una costumbre dar a las personas en cuanto se iban a recibir en casa, recibirlas con un beso. Les llaman el ósculo santo, un beso en el cual se recibía por cortesía a las visitas. Y dice Jesús, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Versículo 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En ese tiempo hacía mucho calor y se utilizaba aceite para ungir la cabeza de las personas que llegaran, para que se refrescaran de aquel clima tan duro. Y dice Jesús, esta ha ungido con perfume mis pies. El perfume que estaba derramando esta mujer pecadora era un perfume muy costoso, un perfume el cual solamente se utilizaba en 2 ocasiones. La primera ocasión en la cual se ocupaba era cuando la mujer se iba a casar. Ese perfume se lo ponía en el día de las bodas. Y la segunda ocasión en la cual este perfume se utilizaba era cuando una persona moría. Ese perfume era tan costoso que se guardaba para estas 2 ocasiones especiales. Sin embargo, esta mujer entendió el valor tan grande de Jesucristo que no pensó ni una vez, no pensó 2 veces en ungir los pies de Jesucristo con este perfume de alabastro. Y Jesucristo termina diciendo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón, aquella persona que le pidió a Jesucristo que fuera a su casa, se fijó más en lo que hacían los demás, se fijó más en lo que estaba haciendo aquella mujer pecadora, que en lo que él estaba haciendo o lo que estaba dejando de hacer. Y es que es bien fácil justificar nuestros actos, es muy fácil justificar ahí nuestros pecados viendo a los demás, que si hacen, que si no hacen, que si se congregan, que si no se congregan, y empezamos a poner la mirada en el hombre en vez de poner la mirada en Jesucristo. Empezamos a poner la mirada en los errores de los demás y no vemos los errores que nosotros cometemos. Nos encanta tomar el papel de jueces, nos encanta ponernos en el lugar de Dios y no nos damos cuenta de la tibieza que hay en el corazón. No nos damos cuenta que a quien le estamos fallando es a Jesús. La mujer que era pecadora, no dice la Escritura qué pecado cometía, sin embargo, hacen énfasis en que era pecadora y desde que vio a Jesús, hizo lo que cualquier persona que se encontrara con él debería de hacer, ahí enjugando sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos, ahí ungiendo sus pies con el perfume de alabastro, besando los pies de Jesucristo. Entregó todo a Cristo, entregó todo a Jesús y no le importó lo que dijeran los demás, no le importó que las demás personas supieran que era pecadora. Ella estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, ella estaba entregándole todo lo más valioso de su vida a Jesucristo. Pero los cristianos tibios no lo hacen. Las personas que son tibias no lo hacen, creen que le han dado todo a Jesucristo, creen que le han dado lo más valioso de su vida a Jesucristo y piensan que ya hasta Jesús les debe. Creen que ya hasta su deuda con Jesús está saldada y que aún les debe, y por tal motivo quienes se deben de poner a cuentas con Dios son los pecadores, son aquellas personas las cuales están a los pies de Jesús. Se creen super espirituales, sabios en su propia opinión y no se dan cuenta que su corazón ya no está encendido. Su corazón ya no está ahí con esas llamas, las cuales tal vez en algún momento estuvieron. Así son las personas tibias. Volviendo al peligro de la tibieza, quisiera que regresáramos a Apocalipsis 3:15. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío
o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Podemos ver cómo Jesucristo hace una diferencia, frío o caliente. Porque si fueran fríos, si las personas fueran frías, habría manera de predicarles acerca del arrepentimiento, habría manera de poder mostrarles su pecado, que se dieran cuenta de su maldad y empezarían a encender ese fuego en sus corazones para poder alcanzar el ser calientes. Pero como son tibios, como son personas indecisas, ¿sabes qué es lo que les pasa? No creen que están mal, no creen que su pecado es tan grave. Sienten que como con lo que hacen es suficiente, creen que dando lo mínimo es suficiente. Además creen que por estar bien, por estar teniendo un servicio en la iglesia, por predicar, por cantar la alabanza, por estar ahí en los aparatos, creen que por tener aquellas cosas tienen el derecho de mirar a los demás hacia abajo. Creen que están ahí como si estuvieran escalones arriba, viendo a las demás personas hacia abajo, tal como lo hizo Simón con aquella mujer pecadora. Este hombre se sentía muy espiritual, se sentía muy religioso, se sentía muy sabio, y viendo a la mujer pecadora y diciendo, si este fuera profeta se daría cuenta la clase de mujer que le está tocando. Así de grande era su religiosidad y así de grande la tibieza de su corazón. Ahora la pregunta clave en este tema, ¿cómo se sabe si un cristiano es tibio? ¿Cómo poder saber si tú y yo el día de hoy estamos siendo tibios? Y quisiera que viéramos algunas señales que necesitas saber si es que has estado entrando en una tibieza espiritual. En primer lugar, en cuanto a Dios, la mayoría lo ven como su mesero celestial. Ven a Jesucristo como la fuente de los deseos, alguien que está solamente para servirles y darles bendición. Como veíamos la semana pasada, aquel pueblo el cual fue bendecido con alimento ahí en el monte y que buscaron a Jesús solamente porque querían hacerlo rey para que les diera de comer, para que les diera bendiciones, para que les diera, y ellos no querían entregarse. Las personas tibias están lejos de Dios y lo ven solamente como una religión. Lo ven solamente como su mesero celestial, el cual le dicen, Señor, necesito esto, y quieren que al instante se los traiga. Quieren que al instante les cumpla sus deseos. Así es una persona tibia. En cuanto a la Biblia, una persona tibia lee muy poco o simplemente no lee. No lee su palabra de Dios. Y a pesar de que dicen ser cristianos, a pesar de que se jactan de ser cristianos, se acostumbran a leer solamente los versículos de los jueves, o solamente los versículos de los domingos, o solamente algún versículo que alguien por ahí les dio, y no se meten a escudriñar las Escrituras, ya sea en la iglesia o ya sea en su casa. Solamente se aprenden las promesas de Dios para luego repetirlas en los momentos de angustia. Ah, sí, qué hermoso es grabarnos las promesas de Dios y que Dios va a estar con nosotros, pero ¿cuándo nos grabamos cuando dice Dios que debemos de caminar rectamente? ¿Cuándo nos grabamos cuando dice Dios que debemos de obedecer sus mandamientos? Ah, es que esas cosas sí se nos olvidan. Ah, pero gloria a Dios porque Él es amor. Y sí, Dios es amor, pero Dios es santo, Dios es justo. Y hay veces a las personas se les olvida quedarse con esas cosas. En cuanto a la oración, sus oraciones son puras peticiones. Oran con ganas solamente cuando tienen problemas. Oran con ganas solamente cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando se perdió el trabajo. Y ahí sí se ponen de rodillas y día tras día están orando y orando y orando. Pero pasa eso, obtienen trabajo y ¿qué pasa? Se olvidan de Jesús. Se olvidan de Jesucristo. No piden por su relación con Dios o por la vida de los demás, solamente el yo y el yo y el yo, y Señor necesito, y Señor quiero, y Señor me falta, y cuando Dios en su misericordia lo da, nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de Cristo. En cuanto a su fe, tienen una fe muy débil, son personas que se desmoronan y se desaniman fácilmente de las cosas de Dios. Son aquellos que creen cualquier cosa allá afuera y la palabra de Dios habita poco en ellos. Se pueden grabar todos los dichos del mundo, pero no se pueden grabar nada de lo que Jesucristo nos ha dicho. No les gusta leer las Escrituras como vimos antes. No les gusta tener una relación con Dios. No les gusta que su fe aumente. Se conforman con lo justo. Se conforman solamente con lo mínimo. En cuanto a la iglesia, por lo general les cuesta asistir porque siempre hay algo más importante, que si el trabajo, que si los amigos, que si la familia, que qué van a decir, y es que cómo voy a ir, si ya fui el domingo, pues mejor voy el jueves porque se me acomoda más, porque trabajo los domingos, y empiezan a poner justificaciones y justificaciones. Siempre hay algo más importante que Dios, siempre hay algo más importante que Jesucristo, y si llegan a ir la mayoría de veces es por costumbre, por obligación o porque simplemente los llevaron como un compromiso.
ven la iglesia como un centro social o como un lugar en el cual van y se llenan ciertas necesidades de la vida y se olvidan el resto de la semana de Jesús. Se olvidan el resto de la semana de Dios. En cuanto a su familia y amigos, solamente se acercan a Dios para que les ayude a tener una familia próspera, una familia bonita, una familia unida. En caso de los solteros, para que les regale un esposo o una esposa. Se acercan a Dios solamente por eso. Sus amistades solamente es para pasar un rato agradable, para distraerse ahí de supuestos afanes, y no hacen que busquen a Dios. Jamás se les has visto predicándoles de Cristo. Jamás les has escuchado hablándoles de Jesús. Se conforman si andan metidos en alguna secta religiosa, si por alguna razón escucharon alguna predicación. Se conforman solamente con eso. Y no les muestran las verdades bíblicas, no les hablan acerca del arrepentimiento, no les hablan acerca de la santidad, no les hablan del verdadero evangelio. Por eso hoy vemos tantas iglesias frías, no solamente tibias, sino frías. Porque no se está compartiendo, no se está con ese fuego. En cuanto a los problemas, las personas tibias no entienden que muchas veces Dios los pone para nuestro crecimiento. Los problemas, las aflicciones ahí en nuestras vidas. Hay veces pensamos que como cristianos no debemos de sufrir. Como cristianos estamos exentos del sufrimiento. Y por lo general, si nos pasa algo trágico en nuestras vidas, tendemos a enojarnos, irritarnos en contra de Dios. Es que Señor, si yo voy a las reuniones, ¿por qué me pasa esto? Es que Señor, si yo oro, ¿por qué me pasa esto? Y no nos damos cuenta que Dios hay veces quiere moldearnos. Dios hay veces quiere llevarnos a pulirnos como el oro que es refinado con el fuego. Hay veces así Dios quiere refinarnos a nosotros, pero lo primero que hacemos es quejarnos y enojarnos en contra de Dios, culpando a Dios de todo el mal que nos sucede, y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos los que propiciamos ese mal. En cuanto al mundo y los pecados, desafortunadamente no hay diferencia si es cristiano o no. Allá afuera les preguntas, oye, ¿tú crees que él es cristiano? ¿A poco es cristiano? Yo no sabía. Si no me dices, yo no sabía que era cristiano. Se dejan influenciar demasiado por las cosas del mundo, por aquellas cosas que les alejan de Dios, y no tienen temor por Él y no buscan cambiar su mentalidad pecaminosa. Solamente quieren recibir bendiciones, solamente quieren recibir palabras bonitas, pero cuando les hablas de pecado, cuando les hablas de santidad, cuando les hablas de caminar en rectitud, se van. Les dicen, es que señor, hermano, tú eres bien exagerado, eres bien religioso, es que somos jóvenes, déjanos vivir nuestra vida. Yo también he experimentado cosas difíciles, he experimentado problemas muy grandes, y el Señor a través de aquellos me ha enseñado, y yo no quisiera que tú pasaras por los mismos lugares. Yo no quisiera que tú experimentaras los mismos dolores que muchos hermanos han experimentado, pero hay veces no nos gusta experimentar en cabeza ajena, y ahí vamos como ovejas al matadero, dejándonos guiar por lo de este mundo. Y en cuanto a ser discípulo, lo ve como algo opcional, lo ve como algo selectivo, es parcial en sus decisiones. Cuando le conviene, sí es discípulo, pero cuando va en contra de sus deseos o de sus planes, no, yo mejor solamente me congrego. No quieren sacrificarse por Jesús, no quieren pagar el precio, no quieren seguir a Cristo, son tibios, son inconstantes, son de doble ánimo, unas veces sí y otras veces no. Y lo peor de todo es que una persona que es tibia se siente satisfecha sin Dios. Una persona que es tibia se siente satisfecha sin Dios. Y cuando estamos satisfechos sin Dios, es evidente en nuestro comportamiento. Cuando una persona empieza a entibiarse, puedes ver de inmediato que no se siente satisfecha con Dios, y en su comportamiento es más que claro. Podemos llenar aquellos huecos con compras, con diversiones, con salones de belleza, deportes, entretenimiento, comidas, bebidas, e incluso lujurias. Podremos encontrar nuestros corazones más motivados por el estatus, por el orgullo de construir nuestro propio renombre. Don Isaías, ahí poniendo tu nombre con letras de oro, buscando más la gloria de los hombres que la gloria de Jesús. Personas que solamente buscan satisfacer su corazón con deseos materiales, con deseos de la carne, ahí buscando solamente lo que a ellos les satisface, y en vez de estar buscando ser inscritos en el libro de la vida. Muchos cristianos, o si se les puede llamar cristianos, son así. Es la actualidad del día de hoy, del cristianismo del día de hoy. ¿Puedes darte cuenta del peligro de ser tibios? ¿Te das cuenta del peligro de ser inconstante y de doble ánimo? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo hace una exhortación a examinarnos a nosotros mismos, pero no superficialmente, no solamente lo que alcanzan a ver los hombres. Examinarnos siendo sinceros en nuestro actuar y nuestro caminar. Examinarnos a nosotros mismos. ¿O que acaso no nos conocemos? ¿Acaso no sabes en qué eres débil? ¿Acaso no sabes las cosas que has hecho que sabes que son pecado? Y que tú dices, no es tan grave. Mi mentira no es tan grave, mi fornicación no es tan grave, mi robo no es tan grave, mis maldiciones no son tan graves. ¿Que acaso no te conoces a ti mismo? Examinaos a vosotros mismos. Dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo hace esta exhortación para que podamos ver cómo estamos caminando. Si es que estamos tibios, estamos fríos o somos calientes. Y es que esto puede ser difícil de aceptar en nuestros corazones si de hecho hemos estado siendo tibios. Es muy difícil una persona aceptar que ha sido tibia porque son religiosos, creen que están bien, creen que están caminando bien delante de Dios. Debemos examinarnos con honestidad para que pueda ocurrir la conexión verdadera con Jesucristo. Y esto aplica a nuestras relaciones con otras personas, así como con Dios. Ser sinceros y decir, ¿cómo me estoy dirigiendo con las demás personas? ¿Cuál es mi intención para con las demás personas? ¿Si de verdad quiero predicar? ¿Si de verdad quiero servir? ¿O solamente lo estoy haciendo para quedar bien con los hermanos? ¿Solamente lo estoy haciendo para quedar bien con mi esposo, con mi esposa, con mis padres? Para que ya no me estén diciendo que vaya a la iglesia, para que ya no me estén diciendo que me arrepienta. Solamente lo hacemos de dientes para afuera. ¿Es posible que los cristianos tibios sean salvos? Hay oportunidad para aquellas personas tibias. Ser tibio es reflejo de no estar haciendo lo suficiente para Cristo. Ser tibio es estar satisfaciendo no solamente a nosotros y no poner a Cristo en primer lugar. Por lo que estos recordatorios, afortunadamente y gracias a Dios, son oportunos. Recordar que tal vez el día de hoy estamos en tibieza y que necesitamos voltear a ver a Cristo es oportuno en estos días en los cuales solamente se predica prosperidad, en estos momentos en los cuales solamente se profesa amor, en estos momentos en los cuales solamente se profesa ahí el da para que te den, pero no se profesa la santidad y el buscar la gloria de Dios. Un corazón tibio es realmente solo uno que piensa que estar separado de Dios, que puede estar separado de Dios y estar lleno de Él al mismo tiempo. Una persona tibia cree que puede estar con Dios y estar en el mundo al mismo tiempo, pero esto es ilógico. Esto es imposible. No puedes estar con Dios y estar en el mundo al mismo tiempo. O eres frío o eres caliente. No puedes estar en medio. No puedes estar ahí diciendo, es que los domingos y los jueves soy cristiano y el resto de la semana soy mundano. No se puede. Y si estás diciendo eso, desafortunadamente déjame decirte que no eres cristiano. Eres tibio, eres religioso y Jesucristo te va a vomitar de su boca. Al ser tibio puedes ver un factor común. No estamos seguros del amor de Dios por nosotros. No estamos seguros de lo que Cristo ha hecho por nosotros y como resultado tratamos de encontrar nuestro propio camino fuera de Jesús. Entonces buscamos nuestro propio camino, nuestras propias metas, nuestros propios planes fuera de Jesucristo, haciéndolo a un lado a Jesús. Dios aborrece la tibieza, pero gracias a Dios que nos da una recomendación. Apocalipsis 3, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dice la Escritura: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si has estado en tibieza,
si no has tomado en serio las cosas de Dios, si tu relación con Él no es la adecuada y el Espíritu Santo el día de hoy te habló, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de corregir el camino, de que seas celoso por las cosas de Dios y te arrepientas. Que el día de hoy puedas ponerte a cuentas con Él. Que el día de hoy le pidas al Señor, Señor, he sido tibio. Señor, no he caminado como tú lo mereces. Señor, me he engañado a mí mismo, pero hoy quiero estar en el fuego de tu Espíritu. Hoy quiero caminar rectamente delante de ti. No quiero estar con un pie en el mundo y con un pie contigo. Quiero estar totalmente contigo. Hoy pídele que vuelva a encender ese fuego en tu corazón. Hoy pídele que vuelva a que vuelvas a ver su rostro. Y si nunca lo has experimentado, hoy es el día en el cual puedes rendir tu corazón a Él y puedas experimentar el fuego de Dios en tu vida. No esperes a ser desechado. No esperes a ser vomitado por Dios. Mejor arrepiéntete y vuelve al camino. Mejor voltea a ver a Jesús. Si eres de los que dicen que esta palabra no es para ti, que tú estás firme, que estas palabras son para el de al lado, que estas palabras son para el vecino, son para el otro hermano, ten cuidado de que no caer. Ten cuidado de que no caigas de aquel lugar, porque el golpe puede ser devastador. El golpe puede ser mortal. Quisiera que termináramos con un texto ahí en la carta a Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano, hermana, evita la tibieza en tu vida. Quita la tibieza de tu vida, eleva tu celo por el Señor. Dale el primer lugar en tu vida a tu amor por Jesús. Dale el primer lugar a tu vida a Jesucristo. Conságrate espiritualmente, conságrate emocional e intelectualmente a Jesucristo. Y si has fallado, el día de hoy reconócelo. Toma la decisión de cambiar de mentalidad. Toma la decisión de humillarte delante de Dios, pedirle perdón y buscarlo con un corazón contrito y humillado. Corazón que Jesucristo no rechaza. Corazón que Jesucristo jamás va a rechazar. Hermano, amigo, no podemos estar jugando a ser cristianos. No podemos estar jugando a ser cristianos. No podemos estar jugando a entregar nuestra vida a Dios y entregarle al mismo tiempo nuestra vida al mundo. O eres o no eres. O eres frío o eres caliente. No seas tibio. Ve a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Hoy muchas personas se están perdiendo porque no han querido entregarle su vida a Jesús, porque prefieren ahí escuchar sermones, bonitos sermones, hay que les hagan sentir mariposas en el estómago, y aquellos sermones los cuales les hablan de la verdad, les hablan de arrepentirse, les hablan de caminar correctamente, les dan siguiente, los quitan, los cierran. Hermano, hermana, amigo, es necesario volver a Jesús. Hoy muchos se dicen cristianos, pero con sus hechos le niegan. O muchas personas se dicen que siguen a Jesús, pero con sus obras están demostrando que son más mundanos que cristianos. Si el día de hoy Jesucristo estuviera en este lugar, y si el día de hoy fuera el arrebatamiento, muchos se quedarían en este día. Muchos que se creían muy firmes se quedarían por la tibieza de su corazón. Mis hermanos, hoy quisiera que meditáramos en esta palabra y cerráramos nuestros ojos. Porque sabes, la tibieza en la iglesia hace que la obra de Dios no prospere. La tibieza en tu corazón hace que la gente se vaya, que no haya conversiones, que no haya gozo, que el Espíritu Santo se contriste y se vaya. Hermano, afírmate. El día de hoy afírmate. Ya no seas de doble ánimo. Por amor a Dios y a tu alma, deja de ser tibio. No juegues a ser cristiano. No juegues con tu alma, no juegues con la eternidad. Jesucristo dijo: ¿por qué me dices Señor y no haces lo que te digo? Muchos dirán en tu nombre, echamos fuera demonios,
Y Jesucristo les dirá: apartaos de mí, no los conozco. No esperes a ser desechado por Dios. No esperes a que ya no tengas otra oportunidad. Ya no seas tibio. Ya no seas de doble ánimo. Hoy afírmate. Hoy acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Hoy limpia tus manos, y si eres de doble ánimo, purifica tu corazón. Pídele a Dios que te santifique. Humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar. Ya no quieras hacer las cosas a tu manera. Hoy tantas iglesias se están perdiendo por predicadores que tienen miedo a hablar de la verdad. Hoy muchos nos llaman hipócritas por el testimonio de personas inconstantes y tibias. Hoy muchas personas no quieren acercarse a Dios por la hipocresía de aquellos tibios. Hoy muchas personas se dicen cristianos, pero no lo son. No esperes a ser vomitado por Dios. Hoy arrepiéntete de tu mal camino, vuelve a Jesús, vuelve al gozo de tu Señor. Jesucristo le dijo a esta iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya no te afanes en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tus bienes materiales, en tu salud, en tus fuerzas. Hoy fíjate en Jesús. Hoy voltea a ver a Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo te habla el día de hoy. Hoy habla con Jesús mientras escuchas esta alabanza. Si has fallado, hoy pídele perdón a Dios. Y Él es fiel en perdonarte. Hoy habla con Jesús. Se dice tu pueblo, mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira el que se dice tu pueblo y no camina en tu verdad, tu verdad. Oh
se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira, el que se dice tu pueblo y no camina en tu verdad, tu verdad. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos? ¿Por qué tener que esperar por una higuera que no da frutos o higos de los abrojos? Se dice tu pueblo, mira, que quiere dormir. Oh Jehová, mira, que crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Se dice tu pueblo y no camina en tu verdad, tu verdad. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos? ¿Por qué tener que esperar por una higuera que no da frutos o higos de los abrojos? Aquellos tibios conocieron a Dios y no glorificaron como a Dios. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, amigo, no esperemos a ser desechados por Dios. No esperemos a ser vomitados por Dios. Mejor examínate, examinaos a nosotros mismos, si estamos en la fe, si estamos caminando rectamente. Estos tiempos son los últimos, el fin está cerca y no debemos jugar con nuestra alma, no debemos de jugar con la eternidad. Debemos de ser firmes delante de Dios, debemos de pararnos sobre la roca y no movernos de ahí. Si has fallado, hoy acércate a Dios, porque en Él hay perdón, en Él hay misericordia y en Él hay gracia. No esperes a ser rechazado. Hoy voltea a ver a Jesucristo y dile: Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. He sido religioso, Señor. Te he seguido a mi manera, Señor. Pero ya no más, Jesús.
Ya no quiero ser tibio ni frío, Señor, quiero ser caliente, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. No quiero ser cortado, Jesús. No quiero ser desechado, Señor. Quiero ser presentado justo delante de ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Ayuda, Jesús, a cada uno de los presentes, Padre. Que el día de hoy, Señor, no nos dejes dormir, Señor. Si es que te hemos fallado, Jesús. Hoy perdona nuestras iniquidades, Señor, nuestras faltas, nuestra religiosidad, Señor, nuestro acomodo, Señor. Queremos poner las manos en el arado, Señor, y seguirte y servirte con todo nuestro corazón, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes, Señor. Padre, transforma sus vidas, Señor. Padre, no los dejes caer, Señor. Líbralos del mal, Señor. Padre, que podamos ser hallados como una iglesia de Jesucristo, una iglesia santa, una iglesia digna de ti. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Jesús. Porque, Padre, tú no nos has dejado ni nos has abandonado, Señor. Y Padre, hoy nos exhorta, Señor, a volver a tus caminos, Señor. Padre, gracias por advertirnos, Señor. Gracias, Jesús, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que no permites que nos perdamos, Señor. Y al contrario, Señor, nos sacudes, Jesús, para volver a ti, Señor. Padre, te bendecimos y te alabamos y te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres digno, Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Amén. Es todo, mis hermanos. Meditemos en esta palabra y, si Dios permite, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana o el próximo jueves a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.